En los últimos 3 años, señores, se retrajo la clase media y creció la baja. ¿Te acuerdas que Cristina? Según un estudio privado, en los últimos 3 años la clase media se redujo casi 2 puntos y la clase baja ya representa casi la mitad de los hogares argentinos. Bueno, hablaba Leuco de Cristina, los datos desmienten a Cristina, que viene diciendo que Argentina es el país de América Latina que más clase media generó. La barrera que separa la clase media de la baja es un ingreso mensual superior a casi las 12 lucas, 11.700. Un límite que no cruza el 47.5% de las familias. Yo te decía, Jorge, disculpame, te había interrumpido. Acordate que Cristina, esto ocurrió la semana pasada, habló en cadena nacional de este fenómeno sobre la clase media. Sí. Había sido tapa importante de algunos de los oficialistas este dato que hablaba de que la clase media había crecido como nunca en los últimos 10 años, que era la más grande, como decías vos recién, de América Latina, y Cristina lo ponderó muchísimo en una de las últimas cadenas nacionales, lo tomó como un dato súper positivo del gobierno y de lo que ellos llaman la década ganada. Pero ¿qué pasó? La consultora CCR, que se dedica a hacer este tipo de cosas, analizó las variables del mercado, ¿no? De la Asociación Argentina de Marketing, de la Sociedad Argentina de Inversión, de la encuesta permanente de hogares del INDEC también, o sea, mezcló todos esos datos, y lo que da es que efectivamente en los primeros años hubo un crecimiento de la clase media, pero que desde el año 2012 la clase media se contrae. Es decir, que hace 3 años que no solamente no crece la clase media, sino que efectivamente ocurre lo contrario, decrece. Y justamente, ¿por qué? Porque crece la clase baja. Claro. Ahora, Ismael, ¿vos dirías que alguien con 11 lucas de ingresos es clase media? No, para nada. Yo tampoco. Por eso me llamó la atención. O sea, yo creo que puede ser clase media a partir, ponele, no sé, las 20 o 25 lucas, una cosa así. No, ¿sabes por qué? Sobre todo por lo siguiente. En primer lugar, la canasta familiar de pobreza está en 8.800 pesos. Entonces, alguien de... Claro, ¿no? Con 4 lucas más no sos clase media. Por eso digo, un poquito menos de 4 lucas encima. Entonces, de ahí es que me llamó mucho la atención el corte que se hizo para determinar el tema este de clase media, etcétera. Pero incluso con esos valores polémicos y cuestionables, da un número, digamos, contrario a lo que decía el oficialismo. Bueno, y fíjate, 1 de cada 4 asalariados gana por debajo del salario mínimo. Eso también habla mucho de cómo estamos. El gobierno oficializó el viernes el nuevo salario mínimo, que el salario mínimo es 5.588 pesos desde el 11 de agosto y en enero va a llegar a 6.060 pesos. Según un informe difundido por IDESA, que es el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, el 28% de los asalariados privados no llega a esa cifra. O sea, casi el 30% de los asalariados privados no gana 5.588 pesos, el 30%. Es mucha gente. Alejandra Torres es directora ejecutiva de IDESA. Alejandra, acá Jorge Lanata, buen día. Buen día, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, cuéntenos, ¿cómo llegan a esa conclusión y haciendo qué cuentas o de qué manera? No hicimos ninguna cuenta, sino que fuimos a los datos oficiales provistos por la encuesta permanente de hogares y hicimos un análisis de la información que allí surge y claramente nos dan estos datos, que de acuerdo con la cantidad de hogares que están por debajo del salario mínimo vital móvil es, como usted bien lo señaló, en el orden del 28% de los asalariados privados. Pero esto tiene una diferenciación bastante importante porque depende de la ubicación de las personas y esa es quizás nuestra crítica más fuerte a la fijación del salario mínimo vital y móvil. Este es un instituto laboral que fue constituido como un éxito, un logro en la defensa de los derechos de los trabajadores, pero tiene la particularidad que no siempre funciona exitosamente y muy por el contrario, a veces tiene efectos perversos, como los que le voy a indicar. En realidad el salario mínimo se fija en un contexto centralizado, mirando un mundo que nos rodea, como es la capital de la Argentina. O sea, se junta la gente en la ciudad de Buenos Aires y fija un salario uniforme para todo el país, sin tener en cuenta las particularidades de las regiones, las productividades de la empresa. Evidentemente produce un efecto negativo. El efecto negativo es que la gente no trabaja en la formalidad, sino muy por el contrario, como no puede el empleador pagar estos niveles salariales fijados
sin tener en cuenta los contextos, hay una promoción de personas que trabajan informalmente, es decir, no trabajan abonando los costos para la seguridad social, o bien trabajan como cuentapropistas. Por eso la diferencia, si usted ve, explorando, como les repito, la encuesta permanente de hogares, o sea, la información oficial, la ciudad de Buenos Aires tiene el 12% de los asalariados privados gana por debajo del salario mínimo legal. En el caso del NOA, es mucho más alto, 48% de los asalariados privados no llega a este salario mínimo vital y móvil. Y en el NEA, en donde está ubicado provincias muy amigas al gobierno nacional, este porcentaje se eleva al 54% de los asalariados privados. Ahora, sí, perdón, Alejandra Torres, Ismael Bermúdez lo saluda. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Muy bien. El tema es así, ¿la culpa de la informalidad es del salario mínimo? Porque de sus palabras se desprende eso. En realidad, te diría, la informalidad proviene de una alta carga sobre el salario. Nosotros promovemos la existencia de un salario mínimo vital que sea no imponible a las contribuciones patronales. La contribución patronal, para que la gente lo entienda, de cada 100 pesos, el empleador tiene que pagar 50 pesos adicionales para la seguridad social y para otros condimentos que no son exclusivamente seguridad social. O sea, a la empresa le sale, una persona gana 100, a la empresa le sale 150. Exacto. Eso no lo puede pagar cualquier empresa, menos una empresa muy pequeña, de muy pocos trabajadores, que en general el propio titular, como los compañeros de la empresa, hacen el funcionamiento mismo, ¿no es cierto? ¿Y usted qué es lo que propone con eso? Claro, porque el salario mínimo... Sí, ¿usted qué salario mínimo propondría? Nosotros lo que proponemos es un salario mínimo vital, supóngase que esté en el orden de los 4 o 5 mil, etcétera, deberíamos fijarnos bien en la cuenta, pero que no esté alcanzado por la totalidad de la seguridad social. De esa forma habría un incentivo a que la persona esté en blanco y que solamente aporte a determinados subsistemas de la seguridad social, como puede ser la obra social y como puede ser la RT. Y también nosotros proponemos que tenga en cuenta la edad de las personas. Si usted dice, un joven de 18 años que quiere insertarse en el mundo del trabajo, este joven no tiene antecedentes laborales, y para el empleador es todo un dato ingresar un joven que puede ser con falta de capacitación, que le puede generar muchos problemas de riesgos empresariales, y que tiene el mismo costo que una persona de mucha más antigüedad con mucha más capacitación. Ese joven no necesita hoy ser alcanzado por la totalidad de la seguridad social. Alejandra, perdón, le hago una pregunta a efectos de que todo el mundo entienda lo que estamos hablando. Esos 50 pesos de más que se pagan, ¿de qué están compuestos? ¿De qué manera se componen? Eso está compuesto de PAMI, sí, está compuesto de asignaciones familiares más seguridad de empleo, está compuesto de obras sociales, está compuesto de sistema previsional y está compuesto también por otros aditamentos como son ingresos para la capacitación que se le paga al sector sindical, que supuestamente tiene la obligación de capacitar. En algunos convenios se fija para estos objetivos, y también a veces se fijan otro porcentaje de la nómina salarial para la capacitación, pero a favor de las asociaciones empresariales. Ahora, Alejandra Torres, en los años 90 se bajaron las contribuciones patronales, y en lugar de tener más empleo, llegamos a tener más desempleo. Por lo tanto, recuérdese, se bajaron y se mantienen las reducciones de las contribuciones patronales de los años 90. En los años 90 fue diferente. O sea, en los años 90 hay que dividirlo en los primeros 5 años a los segundos 5 años de esa década. En los primeros años, cuando se estableció, como usted bien señaló, la 24013, que había una serie de programas promovidos que eran réplica de programas de contratos que se habían fijado en España, hubo una buena generación de empleo. La crítica que hacía el sector sindical en ese momento fue que provocaba alta rotación por parte de algunos trabajadores.
esto también tenía que ver con que en ese momento la actividad económica no gozó de los beneficios que gozó, digamos, después del 2003, con el crecimiento y el aluvión económico que tuvo esa década. Eso provocó, digamos, muchas críticas porque se sostenía que había rotación permanente de ciertos trabajadores. Hoy, lamentablemente, lo que podemos decir es que si no gozáramos de contratos de ese nivel, lo que va a provocar es que vamos a tener mayor cantidad, como está sucediendo, de trabajadores en la informalidad. Es decir, que ni siquiera van a poder acceder a un beneficio tan simple como es el gozar de una obra social, o bien empezar a pagar su contribución previsional. Hoy la cantidad de gente que labura en negro en porcentaje, ¿cuánto es? El 37% de la población. Claro, Así pero va. Alejandra, el problema es así, el salario mínimo es tan mínimo que no se puede bajar más, al revés, habría que subirlo, porque, Es que lo mismo. porque usted sabe bien lo que dice la ley del salario mínimo, es aquel salario que tiene que cumplir para cubrir las necesidades del trabajador, alimentación, vestimenta, educación, cuando usted suma todo eso, estos Pero 5.500, sáquele el descuento de jubilación y el descuento de obra social a los 5.500 y le quedan 4.500 en mano para 200 horas de trabajo mensuales, porque si trabaja por hora le dan ¿cuánto? 27 pesos la hora, que no lo gana ni siquiera hoy un personal doméstico gana más de esa cifra. El salario mínimo es ridículamente mínimo. Lo que yo le estoy diciendo es que el salario mínimo es ridículo fijarlo a nivel de Capital Federal, porque las realidades son muy diferentes, y lo dice alguien del interior y que nació en un pueblo muy cercano a las Salinas. Pero en el interior pueden vivir con menos. Escúcheme, Ismael, sí, en los pueblos cercanos a las Salinas tiene que ver, o sea, yo soy de la familia, tiene la posibilidad de establecer su huerta, de tener su cabrito, de tener su lechón, y además debería fomentarse la instalación de empresas que aumenten la productividad de las empresas, de los trabajadores. Si usted tiene empresas donde lamentablemente la productividad es mínima por el nivel de calificación de los trabajadores, así como también porque el nivel de imposición de impuestos a esa empresa es desmedido, evidentemente lo que pasa es lo que está sucediendo ahora. De nada vale que yo le diga a usted el salario mínimo va a ser, como bien lo dicen hoy, para una familia tipo, podríamos estar hablando de 11.700 pesos, si nadie se lo puede pagar. Entonces lo único que estoy fomentando es que la gente siga en la informalidad. Esta discusión del salario mínimo no está solamente en Argentina con estas características. En los países desarrollados, especialmente en Inglaterra, se hizo presente esta discusión, con otro nivel de argumento. O sea, no por la cantidad de personas que trabajan en la informalidad, sino porque fomentaba la no generación de empleo para personas de baja calificación. Y esa fue la discusión. Entonces, lo que uno está replanteando es, hay un nivel salarial, que lo discutamos, que tiene que ser regional, atendiendo las características y al nivel de la productividad, ¿no es cierto?, de las empresas y de los propios trabajadores, que no puede estar fijado en Buenos Aires. Tiene que tener en cuenta las particularidades. Y también hay que tener un nivel salarial que tiene que ver con las necesidades del trabajador del momento. Vuelvo a repetirle, un joven no tiene por qué estar aportando de su nivel salarial a los 18 años 5% de su salario para la contribución a la vejez, cuando sabemos que el PAMI hoy no da prestaciones, y que cuando usted llega a la vejez no solamente tiene que seguir aportando el 3 y el 2% de su haber jubilatorio, sino que a su vez tiene que buscar empresas privadas de medicina prepagas para que le den algún tipo de asistencia. Y si no, miremos lo que pasa con las colas o con los turnos que le dan, o la gente que fallece por la mala atención de estos institutos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es un planteo no hipócrita. El salario mínimo, porque por más que yo se lo fije, no va a ser realidad si no hay una serie de conceptos que ayudan que ese salario se haga realidad. Gracias, y eso Alicia. tiene que ver con otras circunstancias. Gracias, Alejandra, por la comunicación. Alejandra Torres, quien hablaba, directora ejecutiva de IDESA,
que es el Instituto para el Desarrollo Social Argentino.